Millonario abandona a su amada de forma cruel al saber que no puede tener hijos. 5 años después, se quedó paralizado al verla con gemelos en un restaurante. Se acercó. Luis Villanueva siempre había tenido todo lo que alguien podría desear: poder, dinero y reconocimiento. Era el orgullo de su familia y el ejemplo a seguir para los jóvenes empresarios de Monterrey. Sin embargo, lo que nadie veía detrás de la fachada impecable del joven magnate era el vacío que habitaba en su corazón. La soledad, una sombra constante en su vida, parecía imposible de llenar. A sus 32 años, Luis había conquistado casi todo, pero lo único que realmente anhelaba seguía siendo esquivo. El amor verdadero fue durante una de esas reuniones importantes que el destino, caprichoso como siempre, le jugó una carta inesperada. Había terminado un largo día en su oficina en el centro corporativo de Monterrey y decidió bajar al vestíbulo del edificio para revisar unos documentos. Ahí, entre la prisa de los ejecutivos y el sonido de tacones y maletines, notó a una joven de cabello recogido, vestida con un uniforme sencillo, que limpiaba meticulosamente el suelo brillante. Su dedicación y su expresión tranquila contrastaban con el caos a su alrededor. Teresa Aguilar no había notado la mirada fija de Luis. Estaba completamente concentrada en su trabajo, como siempre, desde que tenía memoria. Su vida había sido una lucha constante, pero su carácter humilde y su espíritu inquebrantable la habían mantenido firme. Teresa era una mujer de 28 años, sencilla y reservada, acostumbrada a pasar desapercibida. Sin embargo, había algo en ella que la hacía especial, un brillo en sus ojos que reflejaba una mezcla de esperanza, fortaleza y ternura. Luis, intrigado, se acercó de manera casual. ¿Siempre limpias con tanta dedicación?, preguntó, rompiendo el silencio. Teresa, sorprendida, levantó la mirada y lo vio, aunque reconoció de inmediato quién era. Todo el mundo sabía quién era Luis Villanueva. Su respuesta fue directa y sin rodeos. Pues sí, alguien tiene que hacerlo bien, ¿no? La honestidad en su tono y la firmeza en sus ojos descolocaron a Luis. No estaba acostumbrado a que alguien hablara con tanta naturalidad frente a él. Esa breve interacción, que podría haber pasado desapercibida para otros, quedó grabada en su mente. Era como si, en ese instante, hubiera encontrado algo que ni todo su dinero ni su éxito podían comprar: autenticidad. Los días siguientes, Luis empezó a notar a Teresa con más frecuencia. Cada vez que cruzaban miradas, había un intercambio silencioso, una conexión que ninguno de los dos podía explicar. Luis, sin saber cómo, se encontraba inventando excusas para bajar al vestíbulo o tomar un café en el área común, esperando encontrarla. Teresa, aunque intrigada por la atención de Luis, mantenía su distancia, consciente de que sus mundos eran completamente opuestos. Finalmente, un día reunió el valor para invitarla a salir. «Sé que esto puede parecer raro, pero ¿te gustaría tomar un café conmigo algún día?», preguntó Luis con una mezcla de nerviosismo y seguridad. Teresa, aunque sorprendida, aceptó con cierta cautela. Sabía que Luis pertenecía a un mundo completamente diferente al suyo, pero algo en su forma de mirarla le hacía pensar que no era tan distante como aparentaba. Su primera cita fue en un pequeño café fuera de la zona corporativa. Luis, lejos del entorno lujoso al que estaba acostumbrado, se mostró relajado, casi vulnerable. Teresa, por su parte, compartió pequeñas anécdotas de su vida con una calidez que Luis no había experimentado en años. Fue ahí donde comenzó a nacer algo entre ellos, algo real. Con el tiempo, las diferencias entre sus mundos comenzaron a desdibujarse. Teresa le mostró a Luis una vida sencilla, llena de pequeños placeres que él nunca había notado: una caminata por el parque, una cena casera, una conversación sincera al final del día. Por su parte, Luis la sorprendía con gestos que iban más allá de lo material. Se mostraba dispuesto a entender y apoyar sus sueños, algo que Teresa valoraba profundamente. Sin embargo, no todo era perfecto. A pesar de su conexión, ambos sabían que su relación no sería fácil. Luis enfrentaba constantemente las miradas y comentarios de su círculo cercano. Sus amigos y familiares no entendían qué veía en Teresa, una simple empleada de limpieza. Para ellos, ella no encajaba en el mundo de Luis, y no dudaban en recordárselo. Teresa, aunque fuerte, también sentía el peso de esas críticas.
Había momentos en los que dudaba si su amor era suficiente para superar las barreras sociales que los separaban, pero cada vez que miraba a Luis, cuando lo veía sonreír con una sinceridad que nunca antes había visto en nadie, sus dudas se desvanecían, al menos por un momento. Luis, por su parte, comenzaba a cuestionar todo lo que había dado por sentado. Por primera vez, entendía que el éxito y el poder no significaban nada si no tenía a alguien con quien compartirlos. Teresa no era solo su refugio en medio del caos de su vida, era su conexión con algo más profundo, algo real. Así, entre cenas discretas, paseos escondidos y conversaciones bajo la luz de la luna, el amor entre Luis y Teresa comenzó a crecer, aunque sabían que el camino no sería fácil. Ambos estaban dispuestos a luchar por lo que tenían. Lo que ninguno de los dos sabía era que el destino tenía otros planes, y que las pruebas más grandes aún estaban por llegar. Luis Villanueva había encontrado en Teresa algo que nunca antes había experimentado, una conexión genuina y profunda. Sin embargo, mientras su relación avanzaba, las complicaciones comenzaron a surgir. Luis provenía de una familia que valoraba por encima de todo el linaje y la tradición. Los Villanueva, empresarios influyentes desde hacía generaciones, veían en Luis la figura destinada a perpetuar su legado. Sus padres, especialmente su madre, doña Emilia, no dudaban en recordarle constantemente que su principal responsabilidad era encontrar una pareja adecuada para formar una familia y asegurar el apellido Villanueva. Teresa, por su parte, era consciente de la diferencia abismal entre sus mundos. Aunque su amor por Luis crecía con cada día que pasaban juntos, no podía ignorar las miradas inquisitivas que recibía en los raros momentos en los que coincidía con el círculo social de él. Sentía que siempre era evaluada, medida y, en última instancia, rechazada. Aunque Luis trataba de tranquilizarla, asegurándole que lo único que importaba era lo que ellos sentían el uno por el otro, Teresa no podía evitar preguntarse cuánto tiempo podría durar esa burbuja de felicidad. El conflicto latente finalmente estalló una tarde. Cuando Luis decidió llevar a Teresa a una cena familiar, ella, aunque nerviosa, aceptó, decidida a mostrar que podía encajar en el mundo de Luis. Sin embargo, desde el momento en que cruzó la puerta de la lujosa mansión Villanueva, Teresa sintió el frío de las miradas escrutadoras. Doña Emilia, elegante y con una sonrisa forzada, la recibió con una cortesía que no lograba disimular su desaprobación. Durante la cena, el ambiente fue tenso, aunque Teresa intentó participar en la conversación. Cada comentario suyo parecía ser ignorado o recibido con respuestas condescendientes. Luis, sentado a su lado, notaba su incomodidad y trataba de intervenir, pero no podía evitar sentirse atrapado entre su amor por Teresa y las expectativas de su familia. El momento más difícil llegó cuando uno de los hermanos de Luis, en tono jocoso pero cargado de intención, preguntó: ¿Y ustedes ya están pensando en formar una familia? Seguro mamá está esperando con ansias un nieto, ¿no? El comentario, aunque aparentemente inocente, golpeó a Teresa como un balde de agua fría. Luis, consciente de lo delicado del tema, trató de desviar la conversación, pero el daño ya estaba hecho. Días después, Teresa decidió compartir con Luis una noticia que llevaba tiempo guardando. Había recibido el diagnóstico de una condición médica que le impedía tener hijos. Aunque siempre había sospechado que algo no estaba bien, escuchar la confirmación de los médicos había sido devastador para ella. Aún así, decidió enfrentarlo con valentía y sincerarse con Luis. «Luis, necesito que sepas algo importante», comenzó Teresa mientras caminaban por el parque donde solían pasear. Su voz temblaba ligeramente, pero su determinación era evidente. «Fui al médico hace unos días. Me dijeron que no puedo tener hijos». Luis, sorprendido, se detuvo y tomó las manos de Teresa. «Eso no cambia nada para mí», dijo de inmediato. Pero aunque sus palabras eran firmes, una sombra de duda se dibujó en sus ojos. Teresa lo notó, aunque él intentó disimularlo. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por un cambio en la dinámica de su relación. Luis, quien siempre había sido atento y presente, comenzó a mostrarse más distante. Por su parte, Teresa luchaba contra la sensación de que su diagnóstico había alterado algo en él, aunque él nunca lo admitiera directamente. Mientras tanto,
Doña Emilia no perdió la oportunidad de sembrar dudas en la mente de su hijo. Luis, entiendo que estés encariñado con esa joven, pero debes pensar a largo plazo. El legado de nuestra familia está en juego. No puedes dejar que las emociones nublen tu juicio, le dijo una tarde. Mientras tomaban té en el salón principal de la mansión, Luis intentó defender su relación con Teresa, pero las palabras de su madre resonaban en su cabeza. La presión de su familia, combinada con sus propias inseguridades, comenzó a pesar más de lo que él podía soportar. Finalmente, después de semanas de conflicto interno, Luis tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Una noche, mientras estaban sentados en el pequeño apartamento de Teresa, él habló con una voz quebrada. Teresa, quiero que sepas que siempre te he amado, pero siento que no puedo darte lo que mereces. Mi familia, mi responsabilidad, todo es demasiado complicado. Teresa. Aunque esperaba que algo así sucediera, sintió como su corazón se rompía en 1000 pedazos. ¿Esto es por lo que te dije, por no poder tener hijos?, preguntó, tratando de contener las lágrimas. Luis no respondió directamente, pero su silencio fue suficiente. Teresa, llena de dignidad, lo miró por última vez y dijo: si eso es lo que crees que es mejor, entonces será mejor que te vayas. Esa noche, Luis salió del apartamento de Teresa con el corazón pesado, pero convencido de que había tomado la decisión correcta. Lo que no sabía era que, al dejarla ir, también estaba perdiendo la única oportunidad de experimentar un amor verdadero. Teresa, por su parte, se quedó en su pequeño apartamento, jurándose a sí misma que no permitiría que esa ruptura la definiera. Aunque su corazón estaba destrozado, decidió que era hora de empezar de nuevo, incluso si eso significaba hacerlo sola. Teresa pasó las primeras semanas después de la ruptura con Luis en una especie de limbo emocional. Cada rincón de su pequeño apartamento le recordaba a él: las cenas improvisadas en la diminuta mesa de madera, las risas compartidas mientras miraban películas viejas y las conversaciones interminables sobre sueños y esperanzas. Pero lo que más dolía no eran los recuerdos, sino la sensación de haber sido insuficiente, de que, a pesar de todo su amor, no había logrado vencer las barreras que los separaban. En las noches más difíciles, Teresa se encontraba mirando su teléfono, tentada a marcar el número de Luis, pero cada vez que su dedo rozaba la pantalla, su orgullo y su dignidad se imponían. Sabía que él había tomado una decisión, y si bien esa decisión la había destrozado, también le daba claridad. Debía seguir adelante. Luis, por su parte, no estaba mucho mejor. Aunque había convencido a su familia de que terminar con Teresa era lo correcto, no podía ignorar el vacío que había quedado en su vida. Sus días se volvieron mecánicos, llenos de reuniones y contratos, pero sin ninguna chispa. Intentaba distraerse con trabajo, pero incluso en los momentos más ocupados, los recuerdos de Teresa se colaban en su mente. Una noche, mientras revisaba unos documentos en su amplio y frío departamento, su hermana menor, Claudia, lo visitó inesperadamente. Claudia, conocida por su carácter franco, no tardó en ir al grano. Luis, no te ves feliz. Desde que terminaste con Teresa, pareces un fantasma. Luis intentó esquivar el tema, pero Claudia no lo dejó. ¿Realmente crees que tomaste la decisión correcta? Porque sinceramente, hermano, nunca te había visto tan vivo como cuando estabas con ella. Luis no respondió. En el fondo, sabía que Claudia tenía razón, pero admitirlo significaría enfrentar las consecuencias de sus acciones, algo para lo que aún no estaba preparado. Mientras tanto, Teresa decidió que era hora de un cambio. Había escuchado hablar de una oportunidad de trabajo en Cancún, en un hotel de mediano tamaño que buscaba personal. La idea de empezar de nuevo en un lugar completamente diferente le atraía. Necesitaba escapar de Monterrey, de los lugares que compartía con Luis, y, sobre todo, de los recuerdos. El día que empacó sus pocas pertenencias en una maleta vieja, Teresa sintió una mezcla de tristeza y determinación. Dejó su apartamento con una última mirada, prometiéndose que no volvería hasta que hubiera encontrado una versión más fuerte de sí misma. Cancún la recibió con un calor húmedo y un horizonte de colores vibrantes. El hotel donde comenzó a trabajar era modesto en comparación con los grandes resorts de la zona, pero el ambiente era cálido y acogedor. Sus compañeros de trabajo la recibieron con una amabilidad que no esperaba.
Y poco a poco, Teresa comenzó a encontrar consuelo en las rutinas diarias. A pesar de todo, las noches seguían siendo difíciles. Había momentos en los que las dudas y el dolor la asaltaban, pero Teresa se forzó a recordar por qué había tomado esa decisión. No puedo quedarme en el pasado, se repetía a sí misma. Como un mantra, Luis, por otro lado, comenzó a sentir las consecuencias de su decisión de una manera más tangible. Sus padres, satisfechos con su obediencia, comenzaron a insistir en que conociera a mujeres adecuadas. Doña Emilia organizaba cenas y reuniones con amigas de la familia, presentándole candidatas que, aunque perfectas en apariencia, no despertaban en él ni una fracción de lo que sentía por Teresa. «Luis, debes dejar de pensar en esa mujer», le dijo su madre en una ocasión, con un tono firme. «Hay cosas más importantes en la vida que el amor». Pero esas palabras, en lugar de calmarlo, lo llenaron de una amarga frustración. ¿Qué era más importante que el amor? Esa pregunta comenzó a rondar su mente con insistencia. Una tarde, mientras Luis caminaba por uno de los parques cercanos a su oficina, se detuvo frente a un banco donde solía sentarse con Teresa, la imagen de ella riendo, con el cabello suelto y los ojos brillando bajo el sol. Lo golpeó como una ráfaga de viento. Por primera vez, sintió el peso completo de su pérdida. Había tomado la decisión por miedo, por cumplir expectativas que ni siquiera eran completamente suyas. Y ahora debía vivir con las consecuencias. En Cancún, Teresa empezó a sentir pequeños destellos de esperanza. Una de sus compañeras de trabajo, Rosa, la invitó a una reunión con amigos locales, donde Teresa conoció a personas que, aunque diferentes a ella, la hicieron sentir bienvenida. Fue ahí donde escuchó hablar de un médico que trabajaba en clínicas rurales cercanas, alguien cuya dedicación y altruismo se habían ganado el respeto de toda la comunidad. Su nombre era José Luis Navarro. Aunque Teresa aún estaba lejos de sentirse lista para abrirse a alguien más, no podía ignorar que, poco a poco, el dolor que Luis le había causado comenzaba a transformarse en algo más, una determinación de encontrar su propio camino y construir una vida que no dependiera de nadie más. La distancia entre ambos creció con el tiempo, pero lo que ninguno de los dos sabía era que sus destinos estaban lejos de separarse por completo. Lo que parecía un capítulo cerrado era, en realidad, solo el comienzo de algo mucho más grande. Cancún ofreció a Teresa no solo un nuevo comienzo, sino también una especie de tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. El hotel donde trabajaba era pequeño y familiar, con un equipo que rápidamente la hizo sentir en casa, aunque las cicatrices de su relación con Luis seguían presentes. Teresa empezó a reconstruir su vida poco a poco, enfocándose en el presente y en las oportunidades que tenía frente a ella. Las primeras semanas en su nuevo trabajo fueron una mezcla de aprendizaje y adaptación. Teresa se encargaba de la limpieza de las habitaciones y ocasionalmente ayudaba en el restaurante del hotel cuando el personal estaba corto de manos. Su ética de trabajo no pasó desapercibida y pronto se ganó el respeto de sus compañeros y de los huéspedes. Pero, aunque sus días estaban llenos de actividad, las noches seguían siendo un desafío. A menudo se encontraba mirando al cielo desde la pequeña terraza de su cuarto, preguntándose cómo habría sido su vida si Luis hubiera luchado por ellos en lugar de rendirse. Una tarde, mientras terminaba de organizar un carrito de limpieza en uno de los pasillos del hotel, Rosa, su compañera más cercana, se le acercó con entusiasmo. «Tere, ¿ya escuchaste del médico que se está hospedando aquí? Es un santo. Viene a hacer consultas gratuitas en las comunidades rurales. Imagínate, dejar una clínica de lujo para ayudar a los que más lo necesitan». Teresa sonrió, agradecida por el entusiasmo de Rosa, aunque en ese momento no prestó mucha atención. Estaba tan enfocada en su propio proceso de sanación que los rumores sobre un médico altruista le parecían lejanos, casi irrelevantes. Pero el destino, siempre impredecible, tenía otros planes. 2 días después, Teresa estaba recogiendo las bandejas de desayuno en el comedor del hotel, cuando un hombre de voz cálida le habló. «Disculpe, señorita, creo que olvidaron un par de servilletas en mi mesa. ¿Podría ayudarme?». Teresa levantó la mirada y se encontró con José Luis Navarro, un hombre de unos 35 años, con una sonrisa amable y unos ojos llenos de bondad. Había algo en su tono y en su postura que le transmitió una sensación inmediata de calma.
Teresa le entregó las servilletas, pensando que sería una interacción más en su día, pero José Luis no parecía estar de acuerdo. «Gracias, y disculpe mi curiosidad, pero ¿lleva mucho tiempo trabajando aquí?», preguntó con un interés genuino. Teresa, algo sorprendida, respondió con sencillez: «Apenas unas semanas. Es un buen lugar para empezar de nuevo». La respuesta, aunque vaga, no pasó desapercibida para José Luis. «A veces, empezar de nuevo es lo mejor que uno puede hacer», comentó, con un tono que denotaba que también hablaba desde la experiencia. La conversación, aunque breve, dejó a Teresa pensando. Había algo en José Luis que le recordaba a las personas que había conocido durante su infancia en su pequeño pueblo. Alguien que no solo escuchaba, sino que realmente entendía. A partir de ese día, Teresa comenzó a notar más a José Luis, no porque él buscara llamar la atención, sino porque su presencia en el hotel era difícil de ignorar. Los empleados hablaban de su humildad, los huéspedes lo saludaban con admiración, y los niños de las comunidades a las que ayudaba lo miraban como si fuera un héroe. José Luis, sin embargo, parecía tomarse todo con naturalidad, como si ayudar a los demás fuera simplemente parte de quien era. Un día, mientras ambos coincidían en el comedor del hotel, José Luis se acercó nuevamente. «Teresa, ¿le puedo invitar un café? He notado que siempre está trabajando y creo que merece un descanso». Teresa, dudando por un momento, aceptó, aunque no se sentía completamente lista para abrirse a alguien más. Algo en la invitación de José Luis le pareció inofensivo, casi reconfortante. La conversación que siguió fue sorprendentemente fluida. José Luis habló de su vida, de cómo había decidido dejar una clínica privada en la ciudad para dedicarse a atender comunidades rurales. Teresa, por su parte, compartió pequeños fragmentos de su historia, evitando mencionar a Luis, pero dejando entrever que había enfrentado desafíos personales. José Luis no presionó para saber más. Simplemente escuchó, asintiendo de vez en cuando y ofreciendo palabras de apoyo cuando Teresa las necesitaba. Fue una conversación sencilla, pero dejó una impresión profunda en ambos. Con el paso de los días, las interacciones entre Teresa y José Luis se volvieron más frecuentes. No eran encuentros planeados, sino momentos espontáneos, un saludo en el pasillo, una conversación breve en el comedor o un comentario amable al final de un día largo. Teresa comenzó a darse cuenta de que, aunque aún llevaba las cicatrices de su pasado, su corazón comenzaba a abrirse lentamente a nuevas posibilidades. Por su parte, José Luis no podía evitar sentirse intrigado por Teresa. Había algo en su fortaleza tranquila y en su sonrisa reservada que lo hacía querer conocerla más. Pero, al igual que Teresa, él también tenía sus propios límites y heridas que sanar. Aunque ninguno de los dos lo sabía aún, esos pequeños encuentros eran el inicio de una conexión que cambiaría sus vidas para siempre. Teresa, quien había llegado a Cancún con el corazón roto, y José Luis, un hombre dedicado a sanar a otros, estaban destinados a encontrarse, no como una coincidencia, sino como parte de un plan mayor. Los días en Cancún comenzaron a tener un ritmo distinto para Teresa, aunque su trabajo seguía ocupando la mayor parte de su tiempo. Notaba que, de alguna manera, la presencia de José Luis había traído una sensación de calma a su vida. No era solo por las conversaciones que compartían, sino por la forma en que él la hacía sentir, escuchada, valorada y, sobre todo, entendida. José Luis, por su parte, encontraba en Teresa una compañía refrescante y genuina. En su mundo de compromisos médicos y responsabilidades, rara vez tenía tiempo para conexiones personales, pero cada vez que hablaba con Teresa, sentía que estaba con alguien que entendía el peso de la resiliencia, alguien que había enfrentado adversidades y aún así encontraba la manera de seguir adelante. Una tarde, después de regresar de una jornada larga en una clínica rural, José Luis encontró a Teresa sentada en una de las bancas del pequeño jardín del hotel. Ella tenía un libro en las manos, pero parecía más perdida en sus pensamientos que interesada en la lectura. José Luis se acercó con su sonrisa característica. «¿Qué libro es?», preguntó, señalando la portada. Teresa levantó la vista, sorprendida, y le mostró el título. Era un libro de autoayuda, algo que había comprado en un intento por motivarse en los momentos difíciles. «Ah, esos libros siempre tienen algo que decir», comentó José Luis mientras se sentaba a su lado.
pero creo que tú ya sabes mucho de lo que dicen. Se nota en cómo enfrentas la vida. Teresa dejó escapar una risa suave. A veces no siento que esté enfrentando nada, solo sobreviviendo. Sobrevivir ya es un logro, respondió José Luis con seriedad, especialmente cuando lo haces con la gracia y la fuerza que veo en ti. Esa conversación, como muchas otras que compartieron, dejó a Teresa pensando. Había algo en José Luis que la hacía sentirse cómoda, como si pudiera dejar caer las barreras que había construido alrededor de su corazón, desde su ruptura con Luis. Pero, al mismo tiempo, había una parte de ella que seguía temerosa, que se preguntaba si alguna vez podría volver a confiar completamente en alguien. Los días se convirtieron en semanas, y las interacciones entre Teresa y José Luis se volvieron una parte natural de sus rutinas. A veces compartían un café rápido antes de que él saliera a sus clínicas. Otras veces conversaban en el jardín al final del día. Teresa comenzó a notar que, aunque aún pensaba en Luis de vez en cuando, esos pensamientos ya no tenían el mismo peso. Era como si su corazón estuviera aprendiendo, poco a poco, a soltar el pasado. Una noche, José Luis invitó a Teresa a una feria local que se celebraba en una de las comunidades cercanas. Es una tradición aquí, explicó. Siempre hay música, comida y un ambiente alegre. Creo que te gustaría. Teresa, aunque inicialmente dudosa, aceptó. La feria era un contraste total con las veladas formales a las que había asistido con Luis. Aquí, la música de mariachi resonaba por todo el lugar. Los niños corrían entre los puestos de comida y las parejas bailaban descalzas sobre la tierra. Teresa no podía evitar sentirse revitalizada por la energía del lugar. José Luis la llevó a un puesto de comida donde compartieron unas quesadillas y un agua fresca. Mientras comían, él le habló sobre su trabajo, sobre cómo había decidido cambiar su vida después de un momento crítico en su carrera. Trabajaba en una clínica privada en la ciudad. Ganaba bien, pero no era feliz. Sentía que no estaba haciendo una diferencia real. Así que dejé todo y vine aquí. Teresa lo escuchó con atención, impresionada por su valentía. Eso debió ser difícil, comentó. Dejar la seguridad por lo desconocido. Fue difícil, admitió José Luis. Pero necesario, a veces, para encontrar lo que realmente importa. Tienes que arriesgarlo todo. Sus palabras resonaron profundamente en Teresa. Ella también había dejado todo atrás para empezar de nuevo, aunque su razón había sido diferente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba hablando con alguien que realmente comprendía lo que significaba reconstruirse desde cero. La noche continuó con risas y momentos ligeros. José Luis incluso convenció a Teresa de que bailara con él una canción de mariachi, aunque al principio se sintió torpe y fuera de lugar. Pronto se dejó llevar por la música y la alegría del momento. Cuando la noche llegó a su fin, José Luis la acompañó de regreso al hotel. «Gracias por venir», dijo mientras caminaban por el sendero iluminado por faroles. «Creo que ambos necesitábamos esto». «Sí, creo que sí», respondió Teresa con una sonrisa sincera. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Teresa se dio cuenta de que algo había cambiado, por primera vez en mucho tiempo. Sentía que el futuro tenía posibilidades. No sabía exactamente hacia dónde la llevaría su camino, pero estaba empezando a confiar en que, fuera donde fuera, podía ser un lugar lleno de esperanza. Por su parte, José Luis también reflexionaba sobre el día. Sabía que había algo especial en Teresa, algo que lo atraía de una manera que no podía ignorar, pero también sabía que cualquier cosa que surgiera entre ellos tendría que ser construida con cuidado, con respeto por el pasado de ambos y un compromiso hacia el futuro. Aunque ninguno de los dos lo sabía, esa noche marcó el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo que los llevaría a descubrir no solo el amor, sino también la fuerza y la fe en el destino. Los días transcurrían en Cancún con una mezcla de rutina y pequeñas sorpresas que hacían que Teresa sintiera que su vida, finalmente, comenzaba a estabilizarse. Las conversaciones con José Luis se habían vuelto una parte importante de su día, un ancla que la ayudaba a mantenerse firme en su proceso de reconstrucción. Sin embargo, Teresa no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás habría imaginado. Una tarde, mientras se encargaba de la limpieza en una de las habitaciones del hotel, escuchó a Rosa llamándola desde el pasillo. «Tere, baja rápido»,
Hay alguien en la recepción que necesita hablar contigo, Teresa. Confundida, dejó lo que estaba haciendo y se dirigió a la recepción. Allí, encontró a una mujer de mediana edad, vestida con un uniforme de una institución gubernamental. Su expresión era amable, pero seria. «Señorita Aguilar», comenzó la mujer. «Disculpe que la interrumpa, pero tenemos una situación que pensamos que podría interesarle. Me llamo Marisela. Trabajo en la oficina de asistencia social aquí en Cancún». Teresa la miró con curiosidad y algo de nerviosismo. «¿De qué se trata?» «Hace unos días, 2 niños pequeños, unos gemelos de 3 años, fueron rescatados de una situación muy difícil. Sus padres fallecieron en un accidente y no tienen otros familiares cercanos que puedan cuidarlos. Estamos buscando una familia temporal que pueda ofrecerles un hogar mientras encontramos una solución más permanente». Teresa quedó en silencio, tratando de procesar lo que Marisela le estaba diciendo. Aunque la idea de cuidar a 2 niños en esa situación era conmovedora, también sabía que aceptar algo así requería un compromiso enorme. «¿Y por qué me lo están diciendo a mí?», preguntó. Finalmente, Marisela sonrió con gentileza. «Una de sus compañeras de trabajo nos habló de usted. Dijo que es una persona fuerte, responsable y con un gran corazón. Pensamos que podría considerar ayudarnos». Teresa sintió que su corazón se aceleraba. Aunque no lo había planeado, la idea de convertirse en una figura maternal para esos niños despertó algo profundo en ella. Recordó las palabras del médico que le había diagnosticado su infertilidad. Ser madre no siempre significa dar a luz. Hay muchas formas de formar una familia. «¿Puedo conocerlos?», preguntó, casi sin darse cuenta. «Claro», respondió Marisela. «Están en un refugio cercano, si quiere. Puedo llevarla ahora mismo». Teresa, sin pensarlo demasiado, tomó su bolso y siguió a Marisela. Durante el trayecto, trató de calmar la mezcla de nerviosismo y emoción que sentía. Cuando llegaron al refugio, fue conducida a una pequeña sala donde 2 niños estaban jugando con bloques de madera. Eran idénticos, con grandes ojos oscuros y sonrisas tímidas. Al verla entrar, los 2 la miraron con curiosidad. «Ellos son José y Fernando», dijo Marisela, presentándolos. Teresa se agachó para estar a su altura y les sonrió. «Hola, soy Teresa. José, el más atrevido, fue el primero en acercarse. Le ofreció uno de los bloques que tenía en la mano como si fuera un regalo. Fernando, más reservado, se quedó detrás de su hermano, pero no apartaba la mirada de Teresa. Durante la siguiente hora, Teresa jugó con los niños, tratando de conocerlos un poco más. A pesar de su situación, había una luz en ellos que la conmovió profundamente. Cuando llegó el momento de irse, Teresa supo que no podía dejarlos ahí, aunque sabía que sería un desafío. También sentía que tenía el corazón y la fuerza para darles el amor y la estabilidad que necesitaban. «Quiero cuidarlos», le dijo a Marisela con firmeza. «Sabemos que no es una decisión fácil», respondió Marisela, «pero estamos aquí para apoyarla en lo que necesite». En los días siguientes, Teresa se dedicó a preparar su pequeño apartamento para recibir a los niños. Compró camas pequeñas, juguetes y ropa, haciendo todo lo posible para crear un espacio acogedor. Sus compañeros de trabajo, incluyendo a Rosa, se ofrecieron a ayudarla, donándole cosas que podrían ser útiles. Cuando finalmente llevó a los gemelos a casa, Teresa sintió una mezcla de emociones, alegría, miedo y una gran responsabilidad. Aunque aún no los conocía completamente, ya los consideraba parte de su vida. José Luis, al enterarse de lo que Teresa había hecho, no pudo evitar sentirse impresionado. «Tienes un corazón enorme», le dijo cuando se encontraron en el comedor del hotel. «Cuidar de 2 niños en esta situación no es algo que cualquiera haría». «Ellos me necesitan», respondió Teresa con sencillez. «Y creo que yo también los necesito a ellos». Con el paso de los días, Teresa comenzó a adaptarse a su nueva vida como madre, aunque había momentos difíciles, especialmente cuando los niños lloraban por la noche o tenían pesadillas. También había momentos de alegría que hacían que todo valiera la pena. Cada sonrisa, cada abrazo y cada pequeña muestra de confianza que los gemelos le daban reforzaban su decisión de haberlos acogido. José y Fernando también comenzaron a florecer bajo el cuidado de Teresa. Aunque aún extrañaban a sus padres,
La calidez y el amor que ella les ofrecía les daba la seguridad que necesitaban para empezar a sanar. Teresa, quien había llegado a Cancún con un corazón roto, ahora tenía una razón para levantarse cada día con esperanza, y aunque no sabía qué le deparaba el futuro, estaba segura de que, con José y Fernando a su lado, podía enfrentar cualquier cosa. Los días en Cancún adquirieron un ritmo completamente nuevo para Teresa. Su vida giraba en torno a José y Fernando, quienes rápidamente se convirtieron en el centro de su mundo. Aunque el trabajo en el hotel seguía siendo exigente, cada momento libre lo dedicaba a cuidar de los gemelos. Las risas de los niños llenaban su pequeño apartamento, convirtiéndolo en un hogar cálido y lleno de vida. Una tarde, mientras los llevaba al parque cercano para que jugaran, Teresa notó algo que no había sentido en mucho tiempo, una profunda sensación de propósito. Aunque su vida no era fácil, sentía que había encontrado un camino en el que podía ser verdaderamente feliz. Sin embargo, el destino, siempre impredecible, tenía otros planes para ella. Una noche, Rosa la sorprendió con una invitación. «Tere, vamos a celebrar el cumpleaños de una amiga en un restaurante bonito en el centro. Va a estar divertido. Tienes que venir». Teresa dudó. Su vida ahora era mucho más tranquila y no estaba acostumbrada a salir. Pero Rosa insistió. «Vamos, los niños pueden quedarse con la vecina. Es solo un par de horas. Te hará bien despejarte». Finalmente, Teresa aceptó. Esa noche, se vistió con un vestido sencillo pero elegante que había comprado hacía años y que apenas había tenido oportunidad de usar. Cuando llegó al restaurante, se sorprendió por el ambiente sofisticado. La música suave y las luces tenues creaban un contraste marcado con su rutina diaria. Mientras Teresa y Rosa disfrutaban de la velada, en otra mesa, Luis Villanueva estaba cerrando un importante acuerdo de negocios. Había viajado a Cancún para expandir su empresa, y la cena era una parte clave de las negociaciones. Vestido impecablemente, Luis proyectaba la imagen del hombre exitoso que siempre había sido, pero, en su interior, seguía luchando con la sensación de vacío que lo había perseguido desde que dejó a Teresa. El destino decidió cruzar sus caminos de la manera más inesperada. Mientras Luis esperaba que su socio regresara de hacer una llamada, miró casualmente hacia el otro lado del restaurante, y ahí estaba ella. Al principio, no podía creerlo. Teresa estaba sentada en una mesa al otro lado del salón, hablando animadamente con una mujer que Luis no reconocía. Su cabello estaba suelto, y su risa llenaba el aire con una calidez que él recordaba perfectamente. Por un momento, Luis sintió como si el tiempo se detuviera, impulsado por la sorpresa. Luis se levantó y comenzó a caminar hacia ella. Pero justo cuando estaba a punto de llegar a su mesa, Teresa giró la cabeza y sus ojos se encontraron. Por un instante, ninguno de los dos se movió. La expresión de Teresa pasó de la sorpresa a una mezcla de emociones difíciles de describir. «¿Luis?», preguntó, apenas capaz de pronunciar su nombre. «Teresa», respondió él, su voz cargada de incredulidad. Rosa, confundida, miró a ambos. «¿Se conocen?». Teresa asintió lentamente, sin apartar la mirada de Luis. «Sí, nos conocemos». Luis intentó recuperar la compostura. «No esperaba verte aquí», dijo finalmente. «¿Vives en Cancún?». «Sí», respondió Teresa con frialdad. Aunque la presencia de Luis había removido emociones que creía enterradas, no estaba dispuesta a mostrarse vulnerable. «Hace tiempo que me mudé». Luis, sin saber qué más decir, se sintió repentinamente fuera de lugar. «Tal vez podríamos hablar en otro momento», sugirió, notando la incomodidad en el rostro de Teresa. «Sí, tal vez», respondió ella, cortante. Luis regresó a su mesa, pero no pudo concentrarse en nada más durante el resto de la noche. Ver a Teresa después de tantos años lo había descolocado de una manera que no esperaba. Aunque había tratado de seguir adelante, se dio cuenta de que una parte de él nunca la había olvidado. Por su parte, Teresa intentó disfrutar el resto de la velada, pero la aparición de Luis había cambiado el tono de la noche. Cuando llegó a casa, encontró a los gemelos dormidos y se sentó en el sofá, reflexionando sobre lo que había pasado. Ver a Luis había sido como abrir una vieja herida, pero al mismo tiempo le recordó cuánto había crecido desde que se separaron. Los días siguientes, Teresa intentó volver a su rutina habitual,
pero no podía evitar preguntarse si el encuentro con Luis era una señal del destino o simplemente una coincidencia incómoda. Mientras tanto, Luis, incapaz de sacarla de su mente, decidió buscar más información sobre su vida actual. Lo que descubrió lo dejó completamente sorprendido. Una mañana, mientras Teresa llevaba a José y Fernando a la escuela, sintió que alguien la observaba. Al voltear, vio a Luis de pie a unos metros de distancia. Aunque inicialmente dudó en acercarse, finalmente decidió enfrentarlo. «¿Qué estás haciendo aquí, Luis?», preguntó con firmeza. Luis, claramente incómodo, respondió: «Quería hablar contigo, Teresa. Hay cosas que necesito decirte». Teresa lo miró fijamente, aunque parte de ella quería escuchar lo que él tenía que decir. Sabía que debía proteger la vida que había construido, especialmente por el bien de los gemelos. «Ya no somos las mismas personas, Luis», dijo finalmente. «Lo que sea que tengas que decir, no cambiará lo que somos ahora». Luis, herido pero determinado, respondió: «Tal vez no, pero al menos déjame intentarlo». El reencuentro marcó el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba la fuerza de Teresa y el arrepentimiento de Luis. Aunque ninguno de los dos lo sabía aún, este nuevo cruce de caminos estaba destinado a desenterrar secretos que cambiarían sus vidas para siempre. El inesperado reencuentro con Luis no dejó a Teresa indiferente. Aunque había hecho todo lo posible por reconstruir su vida y dejar atrás el pasado, verlo de nuevo había removido emociones enterradas. Sin embargo, también estaba decidida a proteger todo lo que había logrado, especialmente por el bienestar de José y Fernando. Su prioridad eran los gemelos, y no permitiría que nada ni nadie perturbara su estabilidad. Por su parte, Luis estaba cada vez más inquieto. El breve encuentro con Teresa había sido suficiente para que las dudas y el arrepentimiento que había guardado durante años resurgieran con fuerza. Su curiosidad por saber más sobre su vida actual lo llevó a hacer preguntas discretas entre los empleados del restaurante y el hotel donde se alojaba. Fue entonces cuando descubrió que Teresa no estaba sola, que ahora era madre de 2 niños pequeños. La noticia lo dejó desconcertado, alimentando tanto su intriga como una extraña sensación de pérdida. Decidido a obtener respuestas, Luis esperó el momento adecuado para hablar con Teresa. Una tarde, mientras ella recogía a los niños en la escuela, apareció nuevamente, esta vez con una actitud más tranquila pero igualmente insistente. «Necesitamos hablar, Teresa», dijo, bloqueando suavemente su camino. Ella lo miró con desconfianza, pero no quería causar una escena frente a los gemelos. Después de asegurarse de que los niños estuvieran ocupados jugando en un área cercana, aceptó hablar con él, aunque de mala gana. «Dime lo que tienes que decir y termina con esto», dijo Teresa con firmeza. Luis respiró hondo antes de responder. No sabía que tenías hijos. El comentario hizo que Teresa levantara la barbilla, con la mirada llena de una mezcla de desafío y protección. «José y Fernando son mis hijos, pero eso no es asunto tuyo». Luis, intentando mantener la compostura, continuó: «Solo quiero entender, ¿cómo sucedió todo? ¿Qué pasó después de que nos separamos?» Teresa, cansada de las preguntas, decidió poner fin a la conversación. «Luis, lo que pasó entre nosotros quedó en el pasado. Mi vida ahora es completamente diferente, y no tengo intención de revivir nada contigo». Luis, visiblemente afectado, intentó replicar, pero en ese momento, José Luis apareció en escena. Estaba vestido con su bata de médico, habiendo pasado por la escuela de casualidad mientras volvía de una jornada en la clínica. Al ver a Teresa y Luis, no dudó en acercarse. «¿Está todo bien aquí?», preguntó José Luis, mirando a Teresa con preocupación y luego dirigiendo una mirada firme a Luis. Teresa sintió un alivio inmediato al ver a José Luis. «Todo bien. Luis y yo solo estábamos terminando una conversación». Luis, al notar la conexión evidente entre Teresa y José Luis, se sintió aún más fuera de lugar. «¿Y tú quién eres?», preguntó con un tono más brusco del que pretendía. «Soy José Luis Navarro», respondió el médico con calma, extendiendo la mano. El compañero de Teresa y, en cierto sentido, el padre de José y Fernando. La declaración dejó a Luis sin palabras. Aunque había imaginado que Teresa podría estar con alguien más, escuchar esa confirmación lo golpeó con una fuerza inesperada. José Luis, por su parte, mantuvo una postura tranquila pero protectora. «Luis»,
intervino Teresa con tono firme. No quiero que causes problemas. Tengo una familia que cuidar y no voy a permitir que nada los perturbe. Luis asintió lentamente, sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación. Solo quería respuestas, murmuró antes de marcharse, dejando a Teresa y José Luis con un extraño sentimiento de alivio mezclado con tensión. Esa noche, Teresa le contó a José Luis lo que había pasado. Aunque trató de restarle importancia, José Luis no pudo evitar sentirse preocupado. Teresa, ¿crees que volverá a buscarte? No lo sé, admitió ella, pero lo que sí sé es que no voy a dejar que su presencia afecte lo que hemos construido. Mientras tanto, Luis, de vuelta en su habitación de hotel, no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Sentía que algo no cuadraba en la historia de Teresa, especialmente en lo relacionado con los gemelos. Decidió que no podía quedarse con la incertidumbre y que necesitaba saber más. Luis contrató a un investigador privado para obtener información sobre Teresa y su familia actual. Aunque sabía que no era lo más ético, su necesidad de entender lo que había sucedido superaba cualquier escrúpulo. Lo que el investigador descubrió lo dejó atónito. Los niños no son hijos biológicos de Teresa, informó el investigador. Son adoptados, pero lo más interesante es su relación con el señor José Luis Navarro. Él parece estar profundamente involucrado en su cuidado, pero hay un detalle curioso, según los registros. El hermano de José Luis, quien falleció hace unos años, era el padre biológico de los gemelos. Luis sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. La información no solo explicaba la conexión entre José Luis y los niños, sino que también añadía una capa de complejidad a la historia de Teresa. Aunque aún no entendía completamente lo que significaba, sabía que estaba ante una verdad mucho más grande de lo que había imaginado. El descubrimiento sobre los gemelos dejó a Luis en un estado de confusión y asombro, aunque inicialmente había intentado convencerse de que el capítulo de Teresa en su vida estaba cerrado. Ahora sentía que había más en su historia de lo que podía comprender: la relación entre José Luis y los niños, y el vínculo con el hermano fallecido del médico. Eran piezas de un rompecabezas que no lograba ensamblar. Por primera vez en años, Luis se encontró cuestionando no solo sus decisiones pasadas, sino también el propósito de su vida actual. En los días que siguieron, trató de enfocarse en su trabajo, pero su mente volvía constantemente a Teresa, a los gemelos, y a la posibilidad de que su elección de abandonarla hubiera sido un error más grande de lo que había imaginado. Mientras tanto, Teresa se esforzaba por mantener la calma en su hogar. Aunque su encuentro con Luis había removido emociones complejas, estaba decidida a proteger a José y Fernando de cualquier tipo de conflicto. Su rutina con los niños se había convertido en una fuente de estabilidad y no quería que nada perturbara la paz que tanto le había costado construir. Una noche, mientras ayudaba a José y Fernando a prepararse para dormir, Teresa notó que José parecía más pensativo de lo habitual. ¿Todo bien, mi amor?, le preguntó mientras le acomodaba la cobija. José levantó la mirada con una expresión seria, poco habitual para un niño de su edad. Ese señor que vimos en la escuela, ¿es tu amigo? La pregunta tomó a Teresa por sorpresa. Aunque había intentado minimizar el encuentro con Luis, estaba claro que los gemelos habían percibido algo. No, cariño, es alguien que conocí hace mucho tiempo, pero no te preocupes, no tiene nada que ver con nosotros ahora. Fernando, que había estado escuchando desde su cama, intervino con curiosidad. ¿Por qué no tiene nada que ver? ¿No era buena persona? Teresa se sentó en el borde de la cama y los miró a ambos con ternura. Hay personas que, aunque fueron importantes en algún momento, ya no forman parte de nuestra vida porque no están en el camino que elegimos. Pero lo más importante es que ahora estamos juntos. Y eso es lo que importa. Los gemelos parecieron satisfechos con la explicación y Teresa les dio un beso en la frente antes de apagar la luz. Sin embargo, mientras salía del cuarto, sintió un peso en el corazón. Aunque había hecho todo lo posible por cerrar ese capítulo de su vida, estaba claro que el pasado tenía una forma de reaparecer cuando menos lo esperaba. Por su parte, José Luis también estaba preocupado. Desde que había presenciado el encuentro entre Teresa y Luis, había sentido una inquietud que no podía ignorar. Aunque confiaba plenamente en Teresa, sabía que la aparición de Luis podría traer complicaciones. Una noche, mientras cenaban juntos después de acostar a los gemelos, decidió abordar el tema.
Teresa, comenzó con cautela, quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte, pase lo que pase, pero necesito preguntarte algo. ¿Crees que Luis realmente ha dejado atrás lo que ustedes tuvieron? Teresa suspiró, dejando el tenedor sobre la mesa. No lo sé, José Luis. Cuando lo vi, parecía tan perdido, como si no supiera qué estaba buscando. Pero no quiero que su presencia afecte lo que hemos construido. José Luis asintió, entendiendo su postura. Lo sé, pero si vuelve a aparecer, debemos enfrentarlo juntos. No estás sola en esto. Las palabras de José Luis la reconfortaron más de lo que esperaba. Su apoyo incondicional era un recordatorio constante de que había encontrado en él no solo un compañero, sino también un aliado en la vida que estaba construyendo. Mientras tanto, Luis seguía reflexionando sobre su próximo paso. Aunque había tratado de mantenerse al margen, la información sobre los gemelos y su conexión con el hermano de José Luis lo atormentaba. Decidió buscar a Teresa nuevamente, esta vez con la intención de obtener respuestas claras. La oportunidad llegó unos días después, cuando vio a Teresa en el parque jugando con los niños. Aunque sabía que su presencia podría incomodarla, no pudo evitar acercarse. Teresa lo notó de inmediato y, aunque inicialmente quiso ignorarlo, decidió enfrentarlo antes de que los gemelos se dieran cuenta. «Luis, ¿qué haces aquí?», preguntó con tono firme, cruzando los brazos. «Necesito hablar contigo», respondió él, mirando brevemente a los niños antes de volver la vista a Teresa. «Por favor, solo unos minutos». Teresa asintió, señalándole un banco alejado donde pudieran hablar sin que los gemelos escucharan. «Hazlo rápido», dijo sentándose con expresión seria. Luis respiró hondo antes de hablar. «Sé que los niños no son tus hijos biológicos. Sé que fueron adoptados, pero también sé que están conectados con José Luis. Quiero entender qué significa todo esto». Teresa lo miró con incredulidad, sorprendida por su insistencia. «¿Qué te hace pensar que tienes derecho a saber algo sobre mi vida o la de los niños? Ellos son mi familia, y no te incumbe cómo llegaron a serlo». Luis, consciente de que había cruzado una línea, intentó suavizar su tono. «No estoy aquí para juzgarte, Teresa. Solo quiero entender, por favor». Teresa lo miró fijamente por unos segundos antes de responder. «Luis, ellos son hijos del hermano de José Luis. Antes de morir, él le pidió que buscara una madre para ellos. Esa madre fui yo. Esa es toda la historia que necesitas saber». Luis sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Aunque finalmente había obtenido una respuesta, el peso de lo que significaba lo dejó en silencio. Teresa, viendo su expresión, se levantó del banco y lo miró una última vez. «No vuelvas a buscarme, Luis. Mi vida ya no tiene espacio para el pasado». Con esas palabras, regresó con los gemelos, dejando a Luis sentado en el banco, enfrentando la realidad de que había perdido no solo a Teresa, sino también la posibilidad de ser parte de algo verdaderamente significativo. La confrontación en el parque marcó un punto de inflexión para Teresa. Aunque había sido difícil enfrentar a Luis, sentía que finalmente había puesto límites claros. Sin embargo, también sabía que las emociones que el reencuentro había despertado no desaparecerían de la noche a la mañana. Lo que sí tenía claro era que no podía permitir que el pasado interfiriera con la familia que estaba construyendo junto a José Luis y los gemelos. Por su parte, Luis se sumió en una profunda introspección después de la conversación con Teresa. Aunque había buscado respuestas con la esperanza de encontrar algún tipo de redención, lo que había descubierto solo reforzó la realidad de que sus decisiones pasadas lo habían alejado irremediablemente de la única persona que realmente había significado algo para él. Sentado en su habitación de hotel, mirando el horizonte de Cancún, comprendió que debía aceptar las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, Teresa continuó con su vida, enfocándose en los gemelos y en fortalecer su relación con José Luis. Una tarde, mientras ambos preparaban la cena juntos, José Luis rompió el silencio con una pregunta que había estado evitando por días. «Teresa, ¿estás segura de que Luis no intentará buscarte de nuevo?» Teresa, que estaba cortando verduras en la cocina, dejó el cuchillo sobre la tabla y lo miró. «No lo sé, José Luis, pero si lo hace, no tiene nada que ganar. Mi vida ya no le pertenece a él, y lo dejé claro». José Luis asintió, pero algo en su expresión revelaba que aún estaba preocupado. «Solo quiero asegurarme de que te sientas respaldada. No quiero que esto te haga sentir insegura». Teresa sonrió, conmovida por su preocupación.
Gracias, José Luis. Siempre me haces sentir segura. Contigo sé que no tengo que cargar todo sola. La conversación reforzó el vínculo entre ellos. Un vínculo que se había construido lentamente a lo largo del tiempo, pero que ahora se sentía más fuerte que nunca. José Luis admiraba profundamente la resiliencia de Teresa, mientras que ella valoraba la estabilidad y el apoyo incondicional que él le ofrecía. Los gemelos, por su parte, seguían adaptándose a su nueva vida, aunque aún tenían momentos de tristeza por la pérdida de sus padres biológicos. Cada día se sentían más cómodos y felices con Teresa y José Luis. Una tarde, mientras jugaban en el jardín del hotel donde Teresa trabajaba, José, el más curioso de los dos, le hizo una pregunta inesperada. «Mamá, el doctor José Luis es como nuestro papá». Teresa, sorprendida, se agachó para estar a su altura y le respondió con sinceridad. «José Luis es alguien que nos quiere mucho y que siempre está para ayudarnos, pero tú y Fernando tienen un papá en el cielo que los cuida desde allí». José pareció satisfecho con la respuesta, pero Fernando, que había estado escuchando en silencio, agregó: «Pero si tenemos un papá en el cielo, también necesitamos uno aquí, ¿no?». Las palabras del pequeño tocaron profundamente a Teresa, aunque sabía que los niños estaban desarrollando un apego genuino por José Luis. También entendía que no podía forzar nada. Lo único que podía hacer era dejar que las cosas fluyeran de manera natural. Esa noche, mientras hablaba con José Luis, compartió la conversación que había tenido con los gemelos. «Creo que empiezan a verte como algo más que un amigo», dijo, con una mezcla de emoción y nerviosismo. José Luis sonrió, pero su expresión reflejaba la seriedad con la que tomaba la situación. «Teresa, nunca haría nada que pudiera confundirlos o lastimarlos. Lo único que quiero es ser una figura estable en sus vidas, alguien en quien puedan confiar». «Ya lo eres», respondió Teresa con sinceridad, «y no sabes cuánto significa eso para nosotros». Con el paso de los días, José Luis comenzó a pasar más tiempo con los gemelos, enseñándoles cosas nuevas y acompañándolos en actividades cotidianas. Aunque no buscaba reemplazar a su padre biológico, los niños empezaron a verlo como una figura paterna, algo que él aceptó con humildad y gratitud. Por otro lado, Luis seguía luchando con su propio proceso de aceptación. Decidió regresar a Monterrey para retomar su vida y enfocarse en su empresa, pero sabía que su tiempo en Cancún lo había cambiado. Aunque aún sentía un profundo amor por Teresa, comprendió que la mejor manera de honrar lo que habían tenido era dejarla vivir en paz. Unos días después de su partida, Teresa recibió una carta en la recepción del hotel. Era de Luis, aunque dudó en abrirla. Finalmente decidió leerla. El contenido era breve, pero sincero. «Teresa, solo quiero agradecerte por los momentos que compartimos y por la lección que me enseñaste. El amor verdadero no se trata de posesión, sino de dar sin esperar nada a cambio. Espero que encuentres toda la felicidad que mereces, porque eres una persona increíble. Con todo mi respeto, Luis». Teresa dobló la carta y la guardó en un cajón. Aunque no podía negar que había sido importante para ella, también sabía que era hora de cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. El presente era lo único que importaba, y en ese presente tenía a los gemelos y a José Luis, una familia que había construido con amor, paciencia y esfuerzo. Cada día que pasaba era un paso más hacia una vida llena de esperanza y nuevas posibilidades. Con el tiempo, la presencia de Luis comenzó a desvanecerse de la vida diaria de Teresa. Aunque el impacto emocional de su reaparición había sido significativo, su familia y su rutina la ayudaron a mantenerse enfocada en el presente. José y Fernando seguían creciendo y floreciendo bajo su cuidado, y la relación con José Luis se fortalecía cada día. Sin embargo, lo que Teresa no sabía era que un secreto profundamente arraigado estaba a punto de salir a la luz y cambiar el curso de sus vidas. Una tarde, José Luis llegó al apartamento de Teresa con una expresión seria. Había pasado el día atendiendo a pacientes en una clínica rural, pero algo en su semblante indicaba que tenía algo más importante en mente. «Teresa, ¿podemos hablar?», preguntó, dejando su maletín junto a la puerta. Ella, que estaba preparando la cena mientras los niños jugaban en la sala, notó de inmediato su tono inusual. «Claro, dime», respondió, secándose las manos en un trapo y sentándose frente a él en la mesa.
José Luis tomó un momento para organizar sus pensamientos antes de hablar. Hay algo que necesito contarte sobre José y Fernando. Algo que nunca mencioné porque no sabía si sería el momento adecuado. Teresa sintió un nudo en el estómago. Aunque confiaba plenamente en José Luis, su tono le indicaba que lo que estaba a punto de decirle era algo importante. «Estoy escuchando», dijo, tratando de mantener la calma. «Los niños son hijos de mi hermano mayor». «Gabriel», comenzó José Luis, con una voz cargada de emoción. Gabriel era un hombre complicado, pero tenía un corazón enorme. Cuando se enteró de que iba a ser padre, estaba lleno de ilusión, pero poco después, su pareja falleció debido a complicaciones en el embarazo, y él quedó solo con los gemelos. Teresa escuchaba en silencio. Tratando de procesar lo que estaba escuchando, sabía que los niños eran huérfanos, pero nunca había conocido los detalles de su historia. Gabriel intentó ser el mejor padre posible, continuó José Luis, con la mirada perdida en algún punto del pasado, pero su salud empezó a deteriorarse. Fue diagnosticado con una enfermedad terminal cuando los niños apenas tenían 2 años. Antes de morir, me pidió que encontrara a alguien que pudiera cuidar de ellos, alguien que les diera el amor y la estabilidad que él no podría ofrecer. José Luis hizo una pausa, sus ojos llenos de emoción mientras miraba a Teresa. Esa persona fuiste tú, Teresa. Cuando te conocí, supe que eras la indicada, no solo por tu bondad y fortaleza, sino porque había algo en ti que me decía que podías darles a esos niños la vida que Gabriel siempre quiso para ellos. Las palabras de José Luis dejaron a Teresa sin aliento. Aunque siempre había sospechado que los gemelos tenían una historia difícil, no imaginaba que su llegada a su vida había sido el resultado de una promesa tan significativa. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó finalmente, con una mezcla de confusión y gratitud. «No quería que sintieras que había una obligación detrás de todo esto», respondió José Luis con sinceridad. «Quería que los amaras por quienes son, no por lo que representaban para mí o para Gabriel, y lo has hecho. Les has dado todo lo que necesitaban y más». Teresa, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de José Luis. «Siempre supe que esos niños eran un regalo en mi vida. Ahora sé que también fueron un acto de amor y confianza de parte de tu hermano. Nunca podré agradecerte lo suficiente por confiar en mí». La conversación fue interrumpida por los gemelos, que corrieron hacia la cocina para mostrarles un dibujo que habían hecho juntos. En la hoja, habían dibujado a su pequeña familia, ellos dos, Teresa y José Luis, todos tomados de la mano bajo un sol brillante. «Mira, mamá, es nuestra familia», exclamó Fernando con orgullo. Teresa y José Luis compartieron una sonrisa. Aunque los niños no entendían la magnitud de lo que acababan de discutir, su inocente dibujo simbolizaba lo que realmente importaba: el amor y la unidad que habían construido juntos. Esa noche, después de acostar a los gemelos, Teresa se sentó sola en el sofá, reflexionando sobre lo que había aprendido. La historia de Gabriel le recordó que el amor y la familia no siempre seguían un camino convencional. A veces, eran las conexiones inesperadas y las decisiones valientes las que formaban los lazos más profundos. Por su parte, José Luis se sintió aliviado de haber compartido finalmente el secreto con Teresa. Aunque había temido su reacción, la forma en que ella lo había recibido solo confirmó lo que ya sabía. Teresa era la mejor madre que los gemelos podrían haber tenido, y él estaba agradecido de formar parte de su vida. Esa noche, mientras dormían, el apartamento estaba lleno de una sensación de paz y cierre, pero lo que ninguno de ellos sabía era que el destino aún tenía más sorpresas reservadas y que su camino estaba lejos de ser completamente tranquilo. El secreto sobre el origen de los gemelos había añadido un nuevo nivel de profundidad a la relación entre Teresa y José Luis. Aunque inicialmente se sintió abrumada por la historia de Gabriel, su gratitud hacia José Luis y su amor por los niños solo crecieron. Sin embargo, mientras Teresa intentaba asimilar esta nueva información, Luis seguía enfrentando sus propios demonios. Desde su regreso a Monterrey, Luis no había podido concentrarse en su trabajo. Su mente regresaba constantemente a Cancún, a Teresa y ahora, a los gemelos. El descubrimiento de su conexión con José Luis y su hermano fallecido lo había dejado inquieto, y aunque había intentado convencerse de que debía dejar todo atrás, sabía que no podía hacerlo sin obtener un cierre definitivo. Una noche,
Después de debatir consigo mismo durante horas, Luis tomó la decisión de regresar a Cancún. Quería enfrentar a Teresa una vez más, no para interferir en su vida, sino para entender completamente cómo había cambiado su destino mientras él había estado ausente. Cuando llegó a Cancún, Luis no tardó en encontrarla. Una tarde, mientras Teresa recogía a los gemelos en la escuela, él apareció de nuevo. Esta vez, su presencia no fue una sorpresa. Teresa lo había visto desde la distancia, caminando hacia ella con un aire de determinación. «Luis», dijo Teresa, suspirando mientras los gemelos se subían al auto. «Pensé que ya habías entendido que no hay nada más que discutir. Por favor». «Teresa», respondió Luis, con un tono más calmado pero igualmente insistente. «Solo quiero hablar. Después de eso, me iré para siempre». Teresa miró a los gemelos, que estaban ocupados jugando con un juguete en el asiento trasero. Finalmente, asintió y lo condujo a un parque cercano donde pudieran hablar lejos de los niños. «Dime lo que necesitas decir y termina con esto», dijo Teresa, cruzando los brazos. Luis respiró profundamente antes de empezar. «Sé que los gemelos son hijos del hermano de José Luis. Sé que su historia está conectada con él de una manera que no tiene nada que ver conmigo, pero no puedo dejar de pensar que, si no hubiera tomado aquella decisión de dejarte, todo podría haber sido diferente». Teresa lo miró fijamente, con una mezcla de incredulidad y compasión. «Luis, lo que estás diciendo es irrelevante. No puedes cambiar el pasado. Todo lo que sucedió nos llevó a donde estamos ahora, y yo estoy en un lugar donde soy feliz». Luis hizo una pausa antes de responder. «¿De verdad lo eres? ¿No hay una parte de ti que se pregunte cómo habría sido todo si hubiéramos seguido juntos?» Teresa soltó un suspiro, agotada por la insistencia de Luis. «Claro que me lo pregunté, Luis. Muchas noches después de que me dejaste, me pregunté si habría algo que pudiera haber hecho para que eligieras quedarte. Pero con el tiempo, entendí que tu decisión no tenía nada que ver conmigo. Elegiste lo que creías que era mejor para ti, y yo aprendí a hacer lo mismo». Luis bajó la mirada, sintiendo el peso de sus palabras. «Tienes razón», admitió. «Fui egoísta. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero solo estaba pensando en lo que quería mi familia, en lugar de lo que realmente importaba. Y esa es la diferencia entre tú y José Luis», dijo Teresa con firmeza. «Él nunca me ha hecho sentir que no soy suficiente. Él eligió quedarse y construir una vida conmigo, sin importar lo que el mundo piense». Luis, aunque dolido por sus palabras, sabía que eran ciertas. Había tomado decisiones basadas en el miedo y las expectativas externas, y ahora estaba enfrentando las consecuencias de esas elecciones. «Solo quiero decirte una cosa más», continuó Luis, con la voz temblorosa. «Lamento haberlo arruinado todo. Si pudiera volver atrás, haría las cosas de manera diferente. Pero sé que no puedo. Solo espero que encuentres toda la felicidad que mereces». Teresa lo miró por un momento, sintiendo una mezcla de compasión y resolución. «Luis, agradezco que hayas dicho eso, pero lo que importa ahora es que entiendas que mi vida ha seguido adelante y necesito que tú hagas lo mismo». Luis asintió lentamente, aceptando finalmente lo que había evitado enfrentar durante tanto tiempo. «Adiós, Teresa», dijo con una voz suave, antes de darse la vuelta y alejarse. Cuando Luis desapareció de su vista, Teresa sintió una sensación de cierre que no había experimentado antes. Aunque el encuentro había sido emocionalmente agotador, también le dio la claridad que necesitaba para seguir adelante sin ningún peso del pasado. Esa noche, Teresa compartió lo sucedido con José Luis, quien la escuchó con paciencia y apoyo. «¿Cómo te sientes?», le preguntó, después de que ella terminara de contarle todo. «Aliviada», respondió Teresa. «Creo que finalmente puedo dejar atrás esa parte de mi vida». José Luis tomó su mano y le sonrió. «Eso es lo importante. Estamos aquí ahora, y eso es lo único que importa». Mientras se sentaban juntos en el sofá, Teresa sintió una profunda gratitud por la vida que había construido, aunque su camino había estado lleno de desafíos. Cada decisión, cada pérdida y cada nuevo comienzo la había llevado a este momento, y por primera vez sintió que estaba exactamente donde debía estar, aunque Teresa sentía que finalmente había cerrado el capítulo de su vida con Luis. Su inesperada reaparición dejó una leve inquietud en su mente, no porque sintiera algo por él,
sino porque aún quedaban ecos del pasado que la hacían reflexionar sobre las decisiones que había tomado. Por suerte, su presente con José Luis y los gemelos era su refugio, un lugar donde podía encontrar consuelo y reafirmar que estaba en el camino correcto. Luis, por su parte, regresó a Monterrey sintiendo un vacío aún mayor. Aunque había esperado que su última conversación con Teresa le diera algún tipo de paz, solo consiguió enfrentar la magnitud de lo que había perdido. Pasó días reflexionando sobre las palabras de Teresa y cómo ella había encontrado una forma de construir algo significativo mientras él se quedaba atrapado en el remolino de sus propias decisiones. Mientras tanto, en Cancún, Teresa seguía enfocada en su familia. Una tarde, mientras ayudaba a los gemelos con sus tareas escolares, José Luis llegó con una invitación inesperada. «Teresa, este fin de semana hay una feria cultural en el pueblo cercano. Pensé que sería una buena oportunidad para pasar tiempo juntos. Tú, los niños y yo». Teresa sonrió ante la idea. Las ferias siempre traían una energía positiva, y sabía que los gemelos disfrutarían la experiencia. «Me parece una gran idea. Será bueno salir un poco y hacer algo diferente». El fin de semana llegó rápidamente, y la feria resultó ser todo lo que habían esperado. Los colores vibrantes, la música alegre y el aroma de los antojitos mexicanos crearon un ambiente festivo que llenó de entusiasmo a los niños. José y Fernando corrían de un lado a otro, maravillados por los globos y los juegos mecánicos, mientras Teresa y José Luis disfrutaban de verlos tan felices. En un momento, mientras los gemelos estaban ocupados en un carrusel, José Luis tomó la mano de Teresa y la miró con una sonrisa cálida. «Es en estos momentos cuando me doy cuenta de cuánto hemos construido juntos», dijo. «No solo una familia, sino también un futuro lleno de posibilidades». Teresa sintió una oleada de emociones al escuchar sus palabras. Aunque su relación con José Luis había evolucionado de manera natural, sabía que sus sentimientos hacia él habían crecido más de lo que alguna vez imaginó. «Gracias por estar siempre aquí», respondió. «Tu apoyo significa todo para nosotros». Esa noche, de regreso en casa, Teresa se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida desde que llegó a Cancún. Los gemelos dormían tranquilamente en sus camas, y ella, sentada en el sofá junto a José Luis, se sentía más en paz que nunca. Pero al mismo tiempo, una pequeña voz en su interior le recordaba que aún había miedos que debía enfrentar. «José Luis», comenzó, rompiendo el silencio, «hay algo que he estado pensando. A veces me pregunto si realmente soy suficiente para los niños, si estoy haciendo todo lo que necesitan». José Luis la miró con ternura. «Teresa, has transformado sus vidas. Eres más que suficiente. Eres su madre, la persona que los ama incondicionalmente. Nunca dudes de eso». Las palabras de José Luis la reconfortaron, pero también la hicieron reflexionar sobre cuánto significaba él en sus vidas. Aunque había tratado de mantener sus sentimientos bajo control, sabía que lo que sentía por él iba más allá de una simple amistad o una conexión basada en los gemelos. Sin embargo, aún temía dar el siguiente paso. Temía arriesgar la estabilidad que habían construido. José Luis, por su parte, también sentía que había llegado el momento de llevar su relación a un nivel más profundo, pero respetaba el espacio de Teresa y sabía que ella necesitaba sentirse completamente lista. Sin embargo, sus acciones hablaban más que las palabras. Cada gesto, cada momento juntos era una prueba de su compromiso. Días después, mientras caminaban por la playa con los niños, Fernando, siempre curioso, hizo una pregunta que dejó a Teresa sin palabras. «José Luis, ¿vas a ser nuestro papá algún día?» Teresa y José Luis intercambiaron una mirada rápida. Sorprendidos por la inocencia de la pregunta, José Luis se agachó para estar a la altura de Fernando y le respondió con paciencia. «Ser tu papá sería un honor, pero lo más importante es que siempre voy a estar aquí para ti y tu hermano, sin importar lo que pase». La respuesta calmó la curiosidad de Fernando, pero dejó a Teresa pensando. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había pasado en los últimos días, se dio cuenta de que, aunque el miedo seguía presente, también sentía una esperanza genuina sobre lo que podría venir. Por su parte, Luis, desde Monterrey, seguía luchando por encontrar un propósito que llenara el vacío que había dejado Teresa. Aunque sabía que su historia con ella había terminado,
También sentía que necesitaba redimirse de alguna manera. Comenzó a dedicar más tiempo a proyectos filantrópicos, ayudando a comunidades desfavorecidas, con la esperanza de encontrar algo que diera sentido a su vida. Mientras tanto, en Cancún, Teresa, José Luis y los gemelos continuaban construyendo su vida juntos, paso a paso. Aunque sabían que aún había desafíos por delante, estaban más unidos que nunca, listos para enfrentar lo que el destino les pusiera en el camino. Con el tiempo, la relación entre Teresa y José Luis se fortaleció aún más. Los gemelos veían a José Luis como una figura paterna, y su presencia en sus vidas era tan natural que parecía que siempre había estado allí. Sin embargo, Teresa sabía que había llegado el momento de enfrentar una decisión importante, una que determinaría el futuro de su familia y la dirección de su relación con José Luis. Una tarde, mientras trabajaba en el hotel, José Luis apareció inesperadamente en la recepción. Su rostro, generalmente tranquilo y confiado, mostraba un nerviosismo que Teresa no había visto antes. Intrigada, lo invitó a pasar al comedor vacío para hablar. «¿Todo bien, José Luis?», preguntó, dejando a un lado los papeles que revisaba. José Luis tomó aire profundamente antes de hablar. «Teresa, hay algo que he querido decirte desde hace un tiempo», comenzó, con un tono más solemne del habitual. «Sé que hemos pasado por muchas cosas juntos, y que construir esta vida no ha sido fácil, pero cada día que paso contigo y con los gemelos, me doy cuenta de cuánto significan para mí. Han transformado mi vida de una manera que nunca creí posible». Teresa lo miró con atención, sintiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. «José Luis, sabes que siempre puedes hablar conmigo. ¿Qué es lo que tienes en mente?». Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Quiero saber si estarías dispuesta a dar el siguiente paso conmigo. No estoy hablando solo de estar juntos como hasta ahora, sino de construir algo más, algo oficial. Quiero que seamos una familia, Teresa, tú, los gemelos y yo». Las palabras de José Luis dejaron a Teresa sin aliento, aunque había imaginado que este momento llegaría en algún punto. No estaba preparada para la intensidad con la que la propuesta llenó su corazón de emoción y, al mismo tiempo, de miedo. «José Luis, no sabes cuánto significa para mí lo que acabas de decir», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Pero también tengo miedo. Todo lo que hemos construido es tan bueno como está ahora. No quiero arruinarlo. No quiero que nada de lo que hemos logrado cambie». José Luis la miró con ternura, entendiendo su duda. «Teresa, lo último que quiero es hacerte sentir presionada. Lo que sea que decidas, seguiré estando aquí para ti y para los niños. Pero también quiero que sepas que estoy completamente seguro de lo que siento. No tienes que darme una respuesta ahora. Solo quería que lo supieras». Esa noche, mientras los gemelos jugaban en la sala y Teresa preparaba la cena, su mente estaba llena de pensamientos. José Luis siempre había sido su apoyo, alguien que había llegado a su vida en un momento de desesperación y que, con paciencia y amor, le había mostrado que era posible volver a confiar. Pero el miedo al cambio seguía latente, y no podía evitar preguntarse si aceptar su propuesta significaría perder la estabilidad que tanto le había costado construir. Durante la cena, los gemelos, ajenos a las dudas de Teresa, hablaron emocionados sobre sus planes para el fin de semana. «¿Podemos ir a la playa, mamá? Quiero construir un castillo de arena más grande que el de la última vez», exclamó José, moviendo los brazos para enfatizar su punto. Teresa sonrió, agradecida por la inocencia de los niños, y respondió: «Claro que sí, pero tendrán que acostarse temprano esta noche para estar listos mañana». Esa noche, después de acostar a los gemelos, Teresa se sentó en el sofá, perdida en sus pensamientos. Las palabras de José Luis resonaban en su mente, mezcladas con los recuerdos de su pasado y las esperanzas para el futuro. Sabía que, en el fondo, ya había tomado una decisión, pero necesitaba un momento más para encontrar el valor de expresarla. Al día siguiente, mientras caminaban por la playa con los gemelos, Teresa se detuvo para mirar el horizonte. Los niños jugaban felices con sus cubetas y palas, mientras José Luis estaba de pie junto a ella, observándolos con una sonrisa. Teresa tomó aire profundamente y finalmente habló. «José Luis», dijo, girándose hacia él,
He pensado mucho en lo que me dijiste ayer, y creo que ya sé la respuesta. No quiero que el miedo siga controlando mi vida. Quiero intentarlo contigo. Quiero que seamos una familia de verdad, porque me he dado cuenta de que no hay nada más importante que lo que hemos construido juntos. José Luis la miró con sorpresa, y al mismo tiempo, con una alegría que no podía ocultar. Teresa, no sabes cuánto significa para mí escuchar eso. Prometo que haré todo lo posible para que nunca te arrepientas de esta decisión. Los gemelos, al ver a los adultos abrazados, corrieron hacia ellos. Mamá, José Luis, ¿qué está pasando?, preguntó Fernando con una sonrisa curiosa. Estamos haciendo un nuevo plan, respondió Teresa, agachándose para abrazar a ambos niños. Un plan para que todos estemos juntos, siempre. Esa noche, mientras cenaban en familia, Teresa sintió una paz que nunca antes había experimentado. Sabía que el camino que tenía delante no sería fácil, pero con José Luis y los gemelos a su lado, estaba lista para enfrentarlo todo. Finalmente, había encontrado el hogar que siempre había buscado, y estaba segura de que, pase lo que pase, estaban destinados a ser una familia. Mientras Teresa y José Luis seguían adelante con sus vidas, Luis Villanueva, en Monterrey, luchaba con la realidad que finalmente había aceptado. Su historia con Teresa estaba terminada. Había vuelto a su ciudad natal con la intención de retomar su trabajo y buscar algo que llenara el vacío que llevaba dentro, pero nada parecía ser suficiente. Cada día era una lucha por encontrar propósito en las cosas que antes le habían dado satisfacción. Desde su regreso, Luis había dedicado tiempo a proyectos de beneficencia, algo que lo hacía sentir útil. Aunque no completamente en paz consigo mismo, ayudaba a comunidades desfavorecidas, ofreciendo becas y programas educativos, una manera de devolver algo al mundo, tal vez en un intento de redimirse por sus errores pasados. Una tarde, mientras visitaba una escuela que había apoyado financieramente, Luis se encontró con un grupo de niños pequeños jugando en el patio. Sus risas y energía llenaron el aire, y por un momento, Luis sintió una mezcla de alegría y melancolía. Ver a esos niños le recordaba a los gemelos de Teresa, a quienes apenas había conocido, pero que habían dejado una impresión duradera en su corazón. «Señor Villanueva, ¿todo bien?», preguntó uno de los maestros, al notar que Luis estaba perdido en sus pensamientos. «Sí, todo bien», respondió, forzando una sonrisa, pero la verdad era que algo dentro de él seguía inquieto. Esa noche, sentado en la sala de su departamento, Luis sacó la carta que le había escrito a Teresa antes de dejar Cancún. Aunque había sido sincero en sus palabras, sentía que aún quedaba algo por decir. Reflexionó sobre todo lo que había aprendido desde su reencuentro con ella, la importancia del amor desinteresado, la necesidad de aceptar el pasado y la inevitabilidad de enfrentar las consecuencias de las decisiones tomadas. Decidió escribir un diario, no para compartirlo con nadie, sino como una forma de aclarar sus pensamientos y liberar la carga emocional que llevaba. Las primeras páginas estaban llenas de arrepentimientos, por haber dejado a Teresa, por no haber luchado más por su amor y por haber priorizado las expectativas de su familia sobre su propia felicidad. Pero a medida que avanzaba, las palabras comenzaron a cambiar. Empezó a escribir sobre las lecciones que había aprendido, sobre cómo el amor no siempre se trataba de obtener lo que uno quería, sino de dejar ir cuando era necesario. También escribió sobre los gemelos, imaginando la vida feliz que estaban construyendo con Teresa y José Luis, y deseando sinceramente que tuvieran el futuro lleno de amor y estabilidad que merecían. «Quizás mi papel en su historia no era ser el protagonista», escribió una noche. «Tal vez solo fui un catalizador, alguien que les ayudó a encontrar el camino correcto, aunque mi propio viaje tomara un desvío». Mientras Luis se sumergía en estas reflexiones, comenzó a notar pequeños cambios en sí mismo. Empezó a encontrar satisfacción en las cosas simples, como ver los avances en los proyectos comunitarios que apoyaba, o recibir cartas de agradecimiento de las familias beneficiadas por sus programas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba contribuyendo a algo más grande que él. Una tarde, mientras supervisaba una entrega de materiales a una comunidad rural, un niño pequeño se le acercó con una sonrisa tímida y le ofreció una flor silvestre. «Gracias por ayudar a nuestra escuela», dijo el niño con voz suave.
Luis tomó la flor con cuidado y se inclinó para mirarlo a los ojos. Gracias a ti por ser tan valiente y estudiar todos los días, respondió con sinceridad. El gesto, aunque simple, llenó su corazón de una calidez inesperada. A medida que los días se convirtieron en semanas, Luis comenzó a sentir una paz que nunca antes había experimentado, aunque todavía había momentos en los que pensaba en Teresa y en lo que podría haber sido. Esos pensamientos ya no estaban llenos de tristeza. En cambio, estaban impregnados de gratitud por lo que ella le había enseñado y por el impacto que había tenido en su vida. Un día, mientras caminaba por el parque cerca de su departamento, Luis se detuvo frente a un banco donde solía sentarse cuando estaba perdido en sus pensamientos. Esta vez, en lugar de sentirse abrumado por la melancolía, sonrió. Había llegado a un lugar donde podía aceptar el pasado y mirar hacia el futuro con esperanza. Luis sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a enfrentarlo. Había aprendido que la redención no era un destino, sino un proceso continuo, y que cada paso, por pequeño que fuera, era importante. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Luis se levantó del banco con una sensación renovada de propósito. Sabía que no podía cambiar lo que había sucedido, pero también entendía que todavía tenía la oportunidad de construir algo significativo, y con esa idea en mente, comenzó a caminar hacia su próximo proyecto, listo para seguir adelante y encontrar su propia versión de la paz. En Cancún, la vida de Teresa, José Luis y los gemelos seguía floreciendo. Cada día era una oportunidad para fortalecer los lazos que habían construido como familia, y aunque el pasado todavía rondaba ocasionalmente en sus pensamientos, Teresa sabía que estaba en el lugar donde siempre había pertenecido. Su relación con José Luis era ahora oficial, y los gemelos no tardaron en adaptarse a la idea de que él era más que un amigo o una figura de apoyo para ellos. Era un padre. Un día, mientras los cuatro disfrutaban de una tarde en la playa, José Luis notó algo diferente en Teresa. Ella parecía más relajada, más en paz. «Te ves feliz», comentó mientras caminaban juntos por la orilla, observando a los niños construir un castillo de arena. «Lo soy», respondió Teresa, tomando su mano. «Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo todo lo que necesito, y tú nos has dado todo lo que necesitamos», añadió José Luis, deteniéndose para mirarla a los ojos. «Gracias por confiar en mí, por darnos esta oportunidad de ser una familia». Teresa sonrió, sintiendo que esas palabras confirmaban todo lo que había soñado para su vida. Aunque el camino había sido difícil, cada desafío y cada pérdida la habían llevado a este momento. En Monterrey, Luis también seguía adelante con su proceso de redención. Aunque el vacío que Teresa había dejado nunca desapareció por completo, encontró consuelo en su trabajo comunitario. Los proyectos que había iniciado no solo ayudaban a los demás, sino que también le daban un propósito que antes no había tenido. Un día, mientras visitaba una escuela en una comunidad remota, recibió una carta inesperada. Era de Teresa, aunque habían pasado meses desde su última conversación. Leer su nombre en el sobre lo llenó de curiosidad y una leve ansiedad. Al abrir la carta, encontró un mensaje breve pero significativo. «Luis, quiero agradecerte por lo que fuiste en mi vida, aunque nuestro camino no terminó juntos. Lo que vivimos me ayudó a convertirme en la persona que soy hoy. Espero que encuentres la felicidad y el propósito que mereces. Con respeto, Teresa». Luis leyó la carta varias veces, cada palabra resonando en su mente. Aunque había aceptado que su historia con Teresa estaba cerrada, recibir esa carta fue un recordatorio de que el amor que compartieron, aunque breve, había dejado una huella duradera en ambos. «Gracias, Teresa», murmuró para sí mismo, guardando la carta en su cartera como un recordatorio de que el pasado, aunque doloroso, podía convertirse en una fuente de aprendizaje y crecimiento. De vuelta en Cancún, la vida seguía su curso. Los gemelos prosperaban en la escuela y en su hogar lleno de amor. José Luis y Teresa habían comenzado a planear una boda pequeña, una celebración íntima que reflejara la familia que habían formado. Los niños estaban emocionados, soñando con el día en que pudieran ver a su mamá y a José Luis decir: «Sí, acepto». El día de la boda llegó con un cielo despejado y una brisa suave. La ceremonia, realizada en una playa tranquila, fue un evento lleno de risas, lágrimas y promesas. Teresa,
Vestida de blanco sencillo, caminó hacia José Luis tomada de la mano de José y Fernando, simbolizando la unión de su familia. «Hoy no solo estamos celebrando nuestro amor», dijo José Luis durante sus votos, mirando a Teresa con ternura. «Estamos celebrando el milagro de la vida, la capacidad de sanar y la fuerza de una mujer que transformó el dolor en esperanza. Gracias por ser mi hogar». Las palabras de José Luis resonaron en todos los presentes, arrancando lágrimas y sonrisas. Teresa, conmovida, tomó sus manos y respondió: «Gracias por estar a mi lado, por mostrarme que el amor verdadero no se trata de perfección, sino de elegirnos todos los días, a pesar de los desafíos». Los gemelos, sentados en primera fila, no podían contener su emoción. Cuando sus padres terminaron sus votos, corrieron hacia ellos, envolviéndolos en un abrazo que simbolizaba todo lo que habían construido juntos, mientras el sol se ponía sobre el horizonte, iluminando el mar con tonos dorados y anaranjados. Teresa miró a su alrededor. Su vida no era perfecta, pero era hermosa. Había encontrado el amor, la familia y la paz que siempre había buscado. Y aunque el pasado nunca se borraría, sabía que formaba parte del camino que la había llevado hasta allí. En los años siguientes, la vida siguió trayendo desafíos y alegrías, pero Teresa y José Luis los enfrentaron juntos, con la certeza de que su amor y su familia eran lo suficientemente fuertes para resistir cualquier tormenta. Y en Monterrey, Luis continuó su viaje de redención, encontrando su propósito en el servicio a los demás. Aunque su camino fue diferente, también encontró paz en la aceptación y en la oportunidad de contribuir al mundo de una manera significativa. Así, las historias de estos tres personajes, entrelazadas por el destino, encontraron sus respectivos finales, llenos de crecimiento, aprendizaje y esperanza para el futuro.